Hola, yo soy Cami Díaz y estás escuchando Podcam, un podcast donde vamos a hablar de pareja, trabajo, emigrar, amistades y básicamente todo aquello que pasa por mi cabeza pero que no me alcanza para escribir en Instagram. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Podcam. En el episodio de hoy va a ser una temática diferente, va a ser una dinámica diferente, porque me pareció importante darle este espacio en mi podcast, en mi lugar, en un lugar en el que me sienta cómoda, bajo mis propios términos, bajo mis propias palabras. Hacer un lugarcito para esto que me parece, en mi opinión, es súper importante. Es algo que a mí me interesa muchísimo y creo que durante los últimos años tuve la posibilidad de aprender más al respecto, quiera o no, de profundizar un poco más en el asunto. Y para quienes no saben, mayo es el mes mundial de la salud mental y creo que es algo que es súper importante hablarlo porque hay algún momento en nuestras vidas en que todos nos vamos a ver atravesados por alguna cuestión que nos desafía a nivel mental, por una cuestión que tal vez está un amigo cercano atravesando, algún familiar. Creo que últimamente también se volvió un poco más abierta la escena para que más gente pueda decir aquello que es lo que le pasa con la cabeza, porque es fácil, ¿no? Muchas veces uno dice, no sé, me duele la panza, ¿no? Y alguien dice, bueno, tómate una aspirina. Y nadie pone en tela de juicio eso, pero cuando uno dice que tiene problemas mentales, ¿no? Que está tal vez luchando con ciertos pensamientos, con ciertos demonios que tiene en sus pensamientos, como que pareciera ser que está mal visto, ¿no? Y desde mi lugar quiero venir un poco a desmitificar y a abrir la conversación de este tema porque me parece más que importante, no solamente para mí, como a nivel paz mental, sino para extender la conversación, ¿no? Ya sea con amigos, en casa, en el trabajo, en el rubro en el que se quiera, porque muchas veces es fácil juzgarlo desde afuera, muchas veces es fácil creer que todo el mundo tiene una vida perfecta, que lo que vemos en redes sociales es aquello a todo lo que uno aspira a hacer, ¿no? Y eso creo que es lo peor que nos puede estar pasando ahora porque hace que no nos deje conectar a nivel emocional y sentimental con otras personas, ¿no? Y nos hace ver un poco más vulnerables y entiendo que también eso es difícil, que muchas veces hay que romper muchas barreras, muchos límites, ya sean físicos como no. Entonces quería darle este espacio y quería darme también el espacio para poder abrirme y sincerarme, porque siento que muchas veces en Instagram es difícil mostrar las dos caras de la moneda, ¿no? Como que hay veces que, no sé, en stories es muy difícil explayarse, hay cosas que uno quiere que atraigan la atención, hay cosas que no, hay cosas que también muchas veces terminan en comentarios negativos. Entonces decidí hacerlo en el podcast porque me parece que está buenísimo tener como una charla más amena, una charla en la que yo pueda compartirles un poco desde mi lugar la importancia de la salud mental y por qué me considero o por qué considero que es importante compartirlo, por qué me considero que a mí me atraviesa todos los días. Y de vuelta, esto lo hablo en carne propia porque quién más que yo para contar mi historia y nada, darles a entender que muchas veces lo que uno ve es solamente una porción de lo que pasa en la vida de la otra persona. Y si bien yo trato de demostrarme y mostrarme siempre súper abierta, transparente y sincera, también hay cuestiones que uno las quiere reservar para uno, ¿no? Porque son ámbitos privados, son cuestiones que uno no tiene la necesidad o mismo las ganas de hablar. Y hoy dije, es la oportunidad. Así que ahí vamos. Espero que esto, como les decía, abra charlas o los deje pensando. Pero básicamente mi historia arranca hace unos años con terapia. Yo empecé terapia en el 2017. Creo que era una época como complicada de mi vida porque es ese traspaso entre que uno deja de ser adolescente y empieza a volverse adulto, ¿no? Entonces todas estas presiones, estas expectativas empiezan a caer sobre uno. También uno recién está aprendiendo a salir a la vida, a salir a una sociedad, ¿no? A insertarse desde otro lugar, a hacerse valer como una persona propia ya, como un adulto. Y este fue el momento en el que también se dio la chance de empezar a avalar la parte de mudarnos al extranjero. Y en mi cabeza no siempre fue tan fácil la decisión.
Creo que mucha gente que lo tiene en claro. Yo tenía en claro que en algún momento quería irme a vivir afuera, pero sentía que no lo estaba haciendo por, ¿cómo decirlo? Como por un motus propio. Entonces empecé terapia porque dije, me parece que estaría bueno llegar a esta conclusión de si quiero irme a vivir afuera, no solamente porque quiero acompañar a mi pareja, que tiene una posibilidad laboral, sino porque también es importante que yo esté absolutamente convencida de este paso a dar, ¿no? No quería que nadie me dejara llevar, no quería que mis amigos me llenen la cabeza diciéndome que era una buena idea, sino que era algo que yo misma quería hacer y yo misma quería tomar la decisión, llámese tomar las riendas de la situación. Y también para hablar de algunas otras cuestiones que tal vez involucraban mi familia, mis amistades, el círculo en el que me movía y que no entendía por qué muchas veces había enojo adentro mío, y no porque había pasado algo puntual esa semana, sino como que eran bastantes cosas acumuladas que no me estaban permitiendo tal vez ser mi mejor versión. Y por eso fue que arranqué terapia en una primera instancia. Y destaco esto de que yo quería ser mi mejor versión porque creo que todo el mundo siempre tiene una posibilidad de evolucionar, de cambiar y de convertirse en una mejor persona. Y para mí fue importante en ese momento porque me estaba moldeando, como les comentaba. Entonces agradezco mucho esas semanas, meses de terapia que lamentablemente después se vieron cancelados cuando me mudé de país porque no había manera de seguir con esas sesiones. Situémonos en el año 2017-2018, pre-pandemia, no estaba todo esto tan arreglado de la idea de hacer terapia virtual y demás, pero si bien yo había llegado a la conclusión de que sí quería venirme a vivir sola con Manu al extranjero, sentía que todavía tenía unas cuestiones por trabajar que no les podía poner un nombre, ¿no? Que no sabía por qué me pasaban. También en mi mente sentía que estas cosas le pasaban a todo el mundo, que era algo más de lo normal, como decir, no sé, me desperté a la mañana y me lavé los dientes, y es algo que toda la sociedad hace. Hasta que muchos años después entendí que eso solo me pasaba a mí, porque lo hablé una vez con Manu y me dijo, no todo el mundo piensa así. Y con lo que trato de llegar a esto, es que en el año 2021 fui diagnosticada con síndrome de trastorno generalizado de ansiedad, que para quienes no saben, no es solamente tengo ansiedad de que llegue la comida, muero porque llegue el fin de semana, no puedo esperar más, sino que es una sensación de no poder con tu vida, de sentir que no podés respirar frente a todas esas cargas que uno tiene, ya sean muchas o sean pocas, de no poder sostener ese peso que todos los días se acumula, ya sea a nivel laboral, a nivel social, de mantener ciertas expectativas, capaz de sentir que uno se ahoga, que le falta el aire. Y digo todos estos síntomas porque cuando era más chica no se hablaba tanto de salud mental, ¿no? Y nunca fueron relacionados como algo que a mí me estaba pasando, que tenía un nombre y tenía un porqué y tenía una explicación. Entonces, moviéndonos adelante en la historia, en el año 2021, después de la pandemia, yo venía de tener un trabajo en el que lamentablemente no guardo los mejores recuerdos porque fue una época complicada, creo que a nivel mundial, ¿no? Para todo el mundo. Y en mi caso yo seguí trabajando, tenía que ir de manera presencial. Todo el mundo tenía la posibilidad de aprovechar tiempo extra en sus casas con su familia, sus amigos, tenía la posibilidad de capaz en cuarentenarse todos juntos y hacer la cuestión más amena. Y yo me vi no solamente alejada de todos y de todo, sino que hasta me vi desconectada de mí misma. Era un momento en el que no sabía exactamente qué era lo que me estaba pasando, sentía que eran las presiones del trabajo, las presiones de nada, hacer que la vida siga, ¿no? Cuando pareciera que el mundo estaba en pausa. Recuerdo que mucha gente decía lo bien que la pasaba y yo todo el tiempo comentaba, siento que están todos en una fiesta a la que yo no fui invitada, porque durante los primeros meses de la pandemia, donde todavía no se había vuelto una cuestión tan, no quiero decir importante, pero ustedes me entienden seguramente, como tan fatal, que había gente que la estaba pasando súper bien porque podía hacer
masa madre, porque podía hacer budines, podía hacer banana bread, y yo no estaba en esa misma sintonía. Y me empecé a sentir fuera de onda, ¿no? Y con eso empezaron a venir otra vez episodios que obviamente en mi mente no tenían una explicación, que eran los famosos ataques de pánico, donde tenía ataques de llanto y angustia sin razón, donde tenía momentos en los que me faltaba el aire, momentos en los que se me imposibilitaba poder seguir haciendo lo que estaba haciendo. Y ahí entendí que tal vez las herramientas que había tomado en terapia allá en el año 2017 tal vez no estaban siendo suficientes con esta nueva versión mía, ¿no? Con esta versión que estaba un poco más adulta, esta versión que se encontraba sola y lejos de todos. Y dije, creo que es momento tal vez de excavar un poco más profundo y entender de dónde vienen todas estas cuestiones. Y así fue que volví a terapia y creo que uno a veces terapia lo tiene como un sinónimo de mala palabra, ¿no? O una cuestión de que es algún tema tabú. Y yo, o sea, desde mi lugar, a mí me encanta ir a terapia porque siento que es el lugar donde realmente puedo dejar ser todas mis miles Camilas, por así decirlo, y dejar ir capaz todo este lado divertido que siempre estoy haciendo o siempre ocupado, porque a veces es más fácil estar ocupado que bajar un cambio y encontrarse con lo que uno realmente piensa o con lo que uno realmente siente. Y empecé terapia, como muchos creo que en ese momento nos vimos después de la pandemia en una situación en decir quiero mejorar mi calidad de vida, quiero poder aprovechar esta segunda oportunidad, por así decirlo, quiero vivir mi mejor versión, ¿no? Y creo que ese es el puntapié en el que muchas veces trato de focalizarme, que todo esto lo hago para ser mi mejor versión. Y siendo que es un tema tabú, que mucha gente no dice que tal vez va a terapia, que mucha gente le da vergüenza, que mucha gente no quiere arrancar porque tiene miedo, vengo a decir que terapia es para la gente que tiene coraje. No es sinónimo de cobardes. Hacer terapia es difícil. Hacer terapia es encontrarte con aquello que te pesa y te duele día a día. Hacer terapia es encontrarte con esos pensamientos que te dicen que no vas a poder, que no sos suficiente. Hacer terapia es abrir un pedazo de tu ser para dejar las heridas más dolorosas expuestas y poder trabajarlas. Es poder derribar todo lo que uno conoce para empezar a construir de cero. Entonces, cuando alguien dice que los que hacen terapia son débiles, pues yo no pienso lo mismo. Siento que se necesita de mucho valor y mucho coraje poder enfrentarse a todo eso para hacer una mejor versión de nosotros mismos y poder vivir más contentos, ¿no? Y cuando arranqué terapia sentía que me hacía bien, que me ayudaba el hablar, que me ayudaba el poder tener a alguien que me dé su opinión desde un punto de vista objetivo, porque también creo que muchas veces uno tiene esta idea de que cuando comparte algo siempre le da el tinte de uno, ¿no? De no fue tan así, o en realidad no lo dije con este tono, no lo dije con estas palabras. Como así también la persona que recibe esta información trata de apoyarlo a uno. Y siempre está bueno tener un punto de vista neutral que nos ayude a entender ciertas peleas, ciertos acercamientos o ciertas cuestiones. Y me acuerdo que cuando empecé terapia nada, me daba mucha vergüenza compartir, porque aunque no lo crean, soy vergonzosa en ese aspecto. Y la verdad es que me da mucha fiaca. O sea, si bien me encanta ir, es mucha fiaca el tener que ir y estar predispuesto a hacer un cambio o estar predispuesto a entender que hay cosas que tal vez no van a cambiar y que hay que hacer las paces con esa idea o que hay que dejarlas ir. Cuestión que empecé terapia, sentía que las cosas empezaban a ir un poco mejor, pero había momentos en que yo todavía seguía teniendo esos ataques de angustia, esos ataques de pánico. De hecho, hay una vez, me estoy acordando y me río, hay una vez que en pleno 2020 Manu me encontró llorando en la bañera y el agua caía, yo estaba ahí sentada en el piso y fue una escena muy melodramática, pero era un poco como la visión de lo que me estaba pasando, era como que todo el tiempo acarreaba una nube que llovía arriba mío y no podía irme de eso, hasta que por fin encontré este espacio en donde yo puedo ser yo misma, y si quiero llorar lloro, si quiero reírme me río, donde no tengo que tener una fachada, donde no tengo que hacerme la fuerte, donde no tengo que demostrar si soy graciosa o no. Y
Y pese a que los meses seguían y que seguía indagando en ciertas cuestiones, me di cuenta que tal vez habían cosas un poco más profundas y, y que tal vez necesitaba un extra empujón de ayuda, ¿no? Que ya tal vez no solamente bastaba con esta cuestión de estoy haciendo mi mejor intento, estoy tratando de dejar ir ciertas cuestiones, estoy tratando de tal vez tener un poco más de gracia conmigo misma. Y creo que lo peor llegó cuando en la pandemia todas estas cuestiones de fronteras se vieron afectadas, se empezaron a cerrar y por mi cabeza pasaba lo peor, ¿no? Que es lo que en realidad pasa siempre, porque en mi cabeza siempre pasa el peor escenario posible y después entendí que eso no le pasa a todo el mundo y que no es tan normal como uno cree, pero entendí que ahora sí había un riesgo importante, ¿no? De esto más que nada de vivir tan lejos de todos, en el que tal vez antes yo tenía la posibilidad de ir y venir por si pasaba algo bueno, por si pasaba algo malo, y ahora medio que esas alas se vieron cortadas, así que así como se vieron las alas cortadas de los países, básicamente yo también me vi las alas cortadas. Y nada, llegó un momento en el que dije, no es justo para mí vivir así, ¿no? Vivir con tanta angustia por dentro, no me parece que sea normal, no me parece que sea sano y me di cuenta que tal vez necesitaba un empujón extra y esto fue lo que me llevó a tomar la decisión de consultar con un psiquiatra y ver de dónde venían estas cuestiones, ¿no? Porque decía, si yo estoy poniendo el trabajo duro y estoy haciendo lo que hay que hacer, por así decirlo, estoy haciendo, entre comillas, la tarea, ¿por qué sigo tan angustiada? ¿Por qué sigo creyendo que mi valor no aporta nada, que mi voz no cuenta? Y ahí nos dimos cuenta, y digo nos dimos porque para mí fue un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Entender que todo lo que me estaba pasando era porque yo sufría de ansiedad y sufrí de ansiedad casi toda mi vida, pero antes no tenía un nombre, no tenía una manera de encasillarse, por así decirlo. Y tal vez todas esas cuestiones de que cuando era más chica habían cuestiones que me ponían súper nerviosa al nivel de tener taquicardia y tener que ir a la guardia, no eran solamente algo divertido, era mi cuerpo manifestando todos esos nervios y que tenían que salir por algún lado. Como lo mismo también de que si tengo una situación que me pone muy mal o me pone muy nerviosa, me broto. Entonces era mi cuerpo tratando de manifestar aquello que no podía decir con palabras. Y tengo que decir que cuando finalmente me dijeron que tenía ansiedad, dije, ahora entiendo todo. Y en mí como que hubo una tranquilidad, un manto de calma, porque dije, ok, tal vez no era solo yo que estaba poniendo mi mejor esfuerzo, tal vez eso no alcanzaba, o sea, lo hacía, pero no alcanzaba. Y no solamente eso, sino que también muchas veces el trastorno de ansiedad está relacionado con la depresión y noté que me estaba empezando a pasar un poco eso y empecé a perder el interés capaz en hacer actividades que antes me causaban placer, que me causaban emoción al hacerlas, empecé a aislarme un poco más de todos, de todo, hasta de mí misma tal vez, lloraba sin razón aparente. Y es como que es un tipo de ansiedad que se alimenta de esta depresión. Entonces es muy difícil muchas veces poder tener un punto de vista claro y objetivo frente a determinada circunstancia. Y cuando decidimos con mi médica que tal vez lo mejor era empezar con algún tipo de tratamiento farmacológico para estas cuestiones, me acuerdo que yo me sentí muy mal, me sentí derrotada, porque decía, ¿por qué si pongo todo el trabajo, aún así requiero de más ayuda? O sea, si bien este pensamiento también me traía calma, a la vez me daba esta sensación de que yo tendría que estar haciendo mejor o tendría que ser suficiente. Y lo que me llevó a cambiar el punto de vista es que no era justo para la gente con la que me rodeaba, ¿no? No era justo para ellos que tuvieran que ver una versión mía que estaba todo el tiempo enojada o que estaba todo el tiempo triste. Y así fue como decidimos empezar este camino de un tratamiento con pastillas para la ansiedad, que me permitieran dormir, que me permitieran tal vez no tener esta voz interna en mi cabeza que me remarque todo lo negativo que está pasando en mi vida, esta voz interna que te dice
que no sos suficiente, que lo que haces no es suficiente, que el tipo de amor que podés darle a otra persona no es suficiente, que cuando la gente tal vez está ocupada no significa que no es que no te quieran, sino que simplemente eso, está ocupada. Y todas esas cuestiones que para mí siempre las tomaba a modo personal, ¿no? Y pareciera que esto es una cosa medio egocentrista, pero no, o sea, yo realmente pensaba que si Manu no me hablaba, era porque Manu no me quería, no porque estaba ocupado. Y que si alguien capaz no me preguntaba cómo estaba, no era porque había una cuestión de desinterés, sino porque esa persona también estaba atravesando sus propios tiempos, sus propios cambios. Y cuando arranqué la medicación, fueron las peores 2 semanas de mi vida, porque como me habían anticipado, te sentís con náuseas todo el tiempo, te sentís con vértigo todo el tiempo. Y dije, perfecto, o sea, ahora no solamente me siento mal de la cabeza, que estoy angustiada todo el tiempo, sino que ahora tengo ganas de devolver todo el tiempo. Y me acuerdo que dije, bueno, la verdad que más tocar fondo que esto no hay. Y tenía razón, no, más que eso no había, porque después empezó a ser todo un poco mejor o un poco más ameno. Y siguiendo con mis sesiones de terapia pude entender que no era todo tal cual yo me lo comentaba, ¿no? No era todo tan negativo y no era todo tan triste como parecía. De hecho, yo muchas veces digo que a mí me encanta llorar y mucha gente se queda como, ¿qué? Y es porque en realidad me encanta sacar mis sentimientos afuera. Muchas veces es más fácil guardarlos y a mí me cuesta mucho a veces procesar esos sentimientos. O sea, si alguien me dice algo, tal vez no llore de manera inmediata, pero me pones una película y yo voy a llorar, no solamente por la película, sino por todas las cosas que vine acumulando y no lloré en su debido momento. Y tener la capacidad de llorar, por así decirlo, cuando ahora lo siento y no porque viene de una cuestión de angustia o de que no soy suficiente, es liberador. Y también pude ver otro lado de la terapia, ¿no? Que es ahora sí trabajar en ser una mejor persona y una versión mejor de mí misma. Una versión que puede entender lo bueno y lo malo sin necesidad de llegar a los extremos. Una persona que puede mediar palabra, que no todo es blanco o negro. Es algo que es difícil a veces de hablar y de hacer que la otra gente lo entienda. Porque también en los últimos años creo que se puso muy de moda que mucha gente se autodiagnostica o que mucha gente cree que esto es un juego y mostrar esa parte de uno es muy difícil. O sea, yo creo que si la gente realmente supiera lo que es pasar por un ataque de pánico, realmente nadie querría pasar por un ataque de pánico. De hecho, hace poco vimos un documental con Manu, que si lo quieren ver está en Netflix y está narrado por Emma Stone. Se llama Cómo funciona la mente. Y uno de los episodios habla de cómo funciona la mente frente a los ataques de pánico y los ataques de ansiedad. Y está muy interesante más allá de este tema. Creo que es una gran chance para que vean el episodio, porque habla que hay diferentes tipos de ansiedad y diferentes tipos de depresión. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo tengo 2 tipos de ansiedad, que uno es que es la ansiedad catastrófica, que es que en mi mente todo el tiempo estoy pensando que algo malo va a pasar, que la casa se va a derrumbar, que el avión se va a caer, que esto, que aquello. Y a la vez tengo la ansiedad que hace que uno sea sobreproductor de cosas en su vida. ¿A qué voy con esto? Es eso de que como uno no tiene miedo, como mejor dicho, uno no quiere pasar por ese miedo, se llena de actividades para no tener que pensar en ese miedo. Entonces empecé a ser súper efectiva, súper eficaz en todas las áreas de mi vida, porque simplemente no quería lidiar con estas cuestiones que se encontraban en mi cabeza. Otro de los episodios que están en esta serie hablaba de cómo es un ataque de pánico y qué tipo de químicos y mecanismos pasan en nuestro cerebro cuando se llega a un ataque de pánico. Y me pareció súper interesante porque en mi caso me cuesta mucho decir o explicar que se siente un ataque de pánico, más allá del no poder respirar, ¿no? Y uno dice, ¿cómo no vas a poder respirar? O sea, es algo que de cuando naces es de las pocas cosas que uno nace sabiendo. ¿Cómo te puedes olvidar después de 27 años? Y en el episodio hay un ejercicio para la gente que tal vez no sufre de ataques, en el que hacen que se pongan en el lugar del otro y que hagan ciertos tipos de actividades para que puedan
empatizar con gente que sufre los ataques de pánico. Y me parece súper interesante que gente que lo sufre y gente que no lo haga, porque van a entender lo difícil que es lidiar con ese tipo de demonio que vive adentro nuestro y que muchas veces no quiere callarse. De hecho, Manu lo hizo y me dijo, es más feo de lo que pensaba. Y yo tipo, obvio, o sea, nadie querría tener esta situación pasándole. Pero más allá de eso, la terapia para mí fue un gran aliado, porque no solamente me permite dejar mis pensamientos ser, dejarme ser libre en el sentido de que puedo parecer enojada, puedo parecer triste, porque uno, no sé, en el trabajo siempre tiene que estar bien, tiene que estar productivo. Uno con la familia siempre también trata de generar los mejores momentos. Con su pareja siempre quiere estar bien, no quiere discutir. Capaz que muchas veces se callan ciertas cuestiones para evitar roces. Entonces terapia es ese lugar en el que puedo hacer todas las cosas y a la vez nada. Es ese lugar en el que muchas veces hablo y al exteriorizar ciertas cuestiones me doy cuenta que no era tan grave o que no era tan masivo como lo imaginaba, que tal vez yo le estoy poniendo mi toque de, ¿cómo decirlo?, de lo que yo creo que la otra persona quiere decir. Es raro de explicar, pero yo soy súper, ¿cómo decirlo? Yo soy súper pro expresar los sentimientos. Muchas veces, ya sea escribiéndolos, ya sea escuchando música, viendo películas, asistiendo a terapia, o cualquier cosa que te haga estar en un mejor lugar con tu cabeza. Un lugar en el que te haga el famoso mente en blanco. Para mucha gente también puede ser meditar. Y yo probé un montón de cosas, pero quería llegar a este punto del podcast para decir, bueno, qué cosas a mí me funcionan y qué cosas hacen que en mi cerebro la pase mejor, ¿no? Qué cosas hacen que mi día a día se vuelva un poco más feliz, que esté más plagado de recuerdos lindos que de sensaciones feas, de angustias, sin importar lo que esté pasando a mi alrededor, ¿no? Todo el mundo tiene días buenos y todo el mundo tiene días malos. Lo importante es saber reconocer cuando son malos para poder cambiar esa dinámica y saber reconocer qué hace que un día sea bueno para poder seguir repitiendo esas actividades. Y desde mi humilde lugar llegué a la conclusión de que hay cosas que no me pueden faltar para que un día mío sea bueno. Y uno de ellos es la estructura, que es muy raro cuando digo así porque yo siempre me considero una persona súper abierta, una persona que se mueve con el flujo de gente, que va y viene, que se adapta a los planes. Pero a mí me gusta tener mi estructura, a mí me gusta despertarme y saber qué tengo que hacer durante mi día. Me gusta saber que tengo un propósito para salir de mi cama. Y esto es súper importante para mí, para aquella gente que a veces le cuesta encontrar una razón para salir de la cama. Y creo que no hay que hacer una gran lista. Solamente con encontrar una es suficiente. Y capaz tomarlo pasito a pasito, ¿no? Bueno, capaz es que la primera es desayunar algo rico. La primera actividad para salir de la cama. Y después, bueno, ¿qué le sigue? Bueno, tal vez mover un poco el cuerpo y después ir paso a paso, ¿no? Tal vez armarnos de todas las actividades, porque eso también a veces suele apabullarnos y hace que no querramos hacer nada. Entonces, para mí, una cosa que no es negociable es tener una cierta estructura, saber qué va a pasar el día de mañana. Eso a mí me trae paz mental y hace que pueda rendir 100% y ser mi mejor versión. Otra de las cosas que encontré que tal vez me ayudan mucho es la actividad física y es raro porque muchas veces la actividad física está tomada como que uno quiere verse mejor o que hace la actividad para bajar de peso, para llegar a un determinado talle de prenda y el capaz en un principio arranqué con esa idea, ¿no? Y ahora me doy cuenta que lo necesito para tener un momento de no pensar en nada, un momento en que mi cuerpo es el que responde, mi cuerpo es el que está al mando de mi mente, ¿no? Y no tiene que ser el gran ejercicio del día, no tiene que ser algo que sea una quema de calorías inigualable. Puede ser algo tan simple como salir a caminar, salir a escuchar tu podcast favorito mientras paseas al perro. Puede ser hacer una coreografía desde YouTube, puede ser salir con amigos a jugar al tenis, no sé, cualquier tipo de cosa que haga que se mueva tu cuerpo.
Porque yo no entendía esto de, no sé qué, se liberan endorfinas, hasta que realmente te das cuenta que mejor, después de hacer ejercicio te sentís mejor que cuando arrancaste, aunque estés cansado, pero tenés más claridad mental y te es más fácil afrontar o terminar el día. Otra de las cosas que considero que a mí me ayudan mucho es poder tener un tiempo para mí. Sé que mucha gente no puede darse el lujo porque tiene hijos, tiene familias, tiene las cosas, pero necesito a veces ese momento de soledad en el que me pueda encontrar con mis pensamientos, ese momento en el que pueda decir, bueno, hoy me está pasando esto y lo voy a aceptar tal y como viene. Hoy no tengo ganas tal vez de interactuar y de mostrarme contenta. Bueno, hoy no tenés la necesidad de interactuar, listo. Y darme ese espacio también para hacer mi verdadero yo. También encontrar alguna actividad favorita que tengan. Puede ser tejer, cocinar, no sé, hay un montón de actividades que podría nombrar. Eso siempre hace que uno se ponga de buen humor, ¿no? Aunque muchas veces yo termino más frustrada porque, si no lo saben, una de mis actividades favoritas es hacer artesanías con la Cricut, que es esta máquina que tengo en casa que me permite hacer mis diseños en la ropa, que me permite hacer tarjetas, varios objetos y te pone la mente en otro lugar, ¿no? Te pone en un área más creativa. Siempre creo que la parte de la creatividad es súper buena para todo lo que es salud mental. Y si no, sin ir más lejos, vean lo que hizo la gente en la pandemia. La gente se abocó a cocinar, se abocó a pintar, porque son actividades que uno hace con las manos y que lo relajan, que distiende la mente. Entonces, en mi caso, es ponerme con la Cricut, ver alguna peli, ver alguna serie. Esas cosas que nos hacen felices y que ponen nuestra mente en blanco. O que muchas veces también nos hace conectar con una parte de nosotros que teníamos ahí un poco inhibida o en modo no molestar, ¿no? Como el celular. Por otra parte, también quiero decir que si están atravesando por una situación que no está buena, que sienten que no hay salida, no está mal pedir ayuda. Ya sea con un psicólogo, con algún familiar, con algún amigo. Sean honestos con lo que pasa. Creo que muchas veces la gente se arrepiente más de las cosas que no hizo que de las que hizo. Así que es importante pedir ayuda, es importante decir, con esto tal vez hoy no puedo, necesito que alguien me dé una mano. No es de menos valiente ni de persona más débil pedir ayuda. Al contrario, creo que nosotros vivimos en una comunidad y donde mejor nos va es cuando hacemos actividades o pedimos ayuda, cuando estamos rodeados de otros seres humanos. Y nada, por otro lado también quería decir que esta tiene que ser una conversación que pase más frecuentemente. Ojalá un día nos despertáramos y viéramos todo esto de lo que estamos hablando capaz trasladado a redes sociales, ¿no? Y lo pongo en el ejemplo de redes sociales porque siento que es el lugar en donde la salud mental capaz hoy en día más nos juega en contra, porque siempre estamos con esta tendencia de compararnos con otras personas, de sentir que somos menos, de que alguien tiene una vida mejor que la nuestra. Entonces, parar un poco con ese juego y ser más abiertos, ser más honestos con lo que nos está pasando y decir, hasta acá llegué. Y esto lo relaciono con el otro día que recibí un mensaje que no estaba tan bueno y pensaba, ¿por qué me tengo que callar, no? ¿Por qué tengo que hacer como que no me molesta? Cuando soy humano y puedo estar en todo mi derecho de que algo me moleste o me ponga triste. Pero no, pareciera que hay que no darle trascendencia porque si no uno le da importancia a algo que no lo vale tanto. Y a la vez digo, ¿por qué es tan injusto que uno tenga que guardarse esos sentimientos cuando todos los sentimientos son válidos? Y si yo me quiero sentir enojada por esta cuestión que pasó, siempre desde un lugar de respeto puedo plantearlo. Entonces, saber que todos los sentimientos son válidos y que uno tiene el derecho a sentirse como lo está sintiendo en el día de la fecha. No hay ni bien ni mal, no hay un manual de cómo ser mejor, pero saber que sí se puede salir adelante. Siento que hoy en día vivo mi vida con más plenitud en el sentido de que puedo disfrutar más de las cosas que se me presentan y las cosas que tal vez se me dificultan un poco o que ponen ciertas trabas en el camino o que las veo como piedras. Tengo más herramientas para poder sortearlas y que no me afecten tanto.
o la capacidad de tal vez aprender más rápido de ellas y decir, bueno, me dejó esta enseñanza, tengo que tener más paciencia, tengo que tener más empatía, tengo que ser más agraciada con cómo me trato a mí misma, ¿no? También hay mucho del amor propio, creo, cuando uno hace terapia, que uno lo hace para verse mejor y sentirse mejor, y después es una cadena que uno se empieza a suceder, que las cosas se empiezan a dar como mejor, ¿no? Porque uno entiende cuáles son sus límites también y con qué cosas, entre comillas, quiere transar, con qué cosas quiere adherir y con qué cosas está en contra. Y te hace plantearte y plantarte mejor en la vida. Entonces, el mes de la salud mental es muy importante para mí, porque hablar de todos estos temas hace que me vea más humana. Y muchas veces, porque me lo dicen, es como, ay, tu vida está buenísima. Y sí, es verdad, mi vida está buenísima, pero a costa de muchas otras cuestiones, y no porque mi vida esté buenísima, no quiere decir que no sufra por ciertas cuestiones, no quiere decir que sea menos humana, o no quiere decir que sea menos merecedora que otra gente. Nada. Este episodio sé que es raro, sé que mucha gente capaz la va a incomodar, es un tema que muchas veces incomoda y estoy contenta de que así sea, porque siento que cuando algo incomoda nos deja pensando, nos deja haciendo ruido y que esto sea un iniciador de charlas me parece que está buenísimo. No hace falta hacer un gran acto, ¿no? Hace falta con solamente preguntarle a alguien, che, ¿cómo estás? Pero de verdad, ¿cómo estás? ¿No? O sea, no es esa cosa banal de WhatsApp, sino de, o sea, ¿qué te está pasando en tu vida en estos momentos? ¿Qué te tiene angustiado? ¿Qué es lo que te pone contento? Y no solamente para con otras personas, también tener un poco de esa empatía con uno mismo, ¿no? Y de decir, hasta acá llegué, o esto no es para mí, o necesito pedir ayuda. Hacer ese autorreconocimiento que lleva de mucha valentía y de mucho coraje. Así que si están atravesando por algo de eso, les mando un abrazo gigante. Y si tienen a alguien en su círculo cercano o no tan cercano que está pasando por una situación así, paciencia. Muchas veces lo mejor que se puede hacer es estar y es acompañar. No hay palabras perfectas para decir, no hay consuelo muchas veces, pero el saber que la otra persona está para uno, creo que es lo más importante. Y tener la confianza de decir, quiero hablar de esto con vos y abrir un poco el corazón y el cerebro, ¿no? Y la mente. Así que, nada, espero que esta charla los deje pensando, que los haga sentir un poco mejor, que los haga replantearse ciertas cuestiones, que derribe un par de mitos que hay frente a la terapia. O mismo si están por arrancar terapia y tienen miedo, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, seguramente si están queriendo ir a terapia, sea porque hay algo adentro suyo que los incomoda, hay algo que tal vez no está encajando como debería. Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar? Siempre hay que mirar para arriba y siempre hay que saber que hay mejor vida al otro lado, ¿no? De las cuestiones que se están atravesando. Así que quiero dejarlos con un mensaje esperanzador y motivacional. Que uno puede vivir una vida plena y contenta, aunque hayan otras cuestiones que nos digan en la mente que no. Que es parte de un juego psicológico y que pedir ayuda de vuelta no está mal. Así que si quieren los leo en los comentarios. Me gustaría saber qué piensan, qué les despierta toda esta cuestión. Y gracias por escucharme. Nos estamos escuchando en el siguiente podcast. Adiós.